Muy bien. Entonces, luego de este preámbulo, vamos a iniciar. Yo les compartí a ustedes un video que tenían que ver previo a este encuentro del día de hoy. Como les decía ahorita, un video de 46 minutos donde les explico lo que es el método de integración por fracciones parciales. Adicional a este video, ¿verdad? Que se voy a compartir aquí el equipo en Teams. También les compartí una guía de ejercicios de estudio autónomo, que es la guía número 4. O sea, usted únicamente tenía que ver este videito, que les estoy proyectando acá. ¿Sí lo ven? Muy bien. Este pequeño videito de 49 minutos. Inclusive usted podía ponerlo un poquito más rápido, dependiendo pues de su propio ritmo. Y posterior a la revisión de este pequeño videito, bueno, si le quedaba tiempo, si tenía oportunidad, pues podría iniciar la revisión de la guía número 4. En la guía número 4 básicamente está, pues, digamos, también la temática explicada, detallada, y al final es que pueden encontrar unos ejercicios propuestos. ¿Listo? Esta es la guía y se explican los dos casos que vamos a trabajar. Ya los que vieron el video pues saben de qué les estoy hablando. Estamos hablando de dos casos del método de integración por fracciones parciales. Caso número 1, factores lineales no repetidos, y caso número 2, factores lineales repetidos, aunque también les comentaba que habían 4 casos. En realidad son 4 casos, ¿verdad? Porque también podemos encontrar factores cuadráticos no repetidos y repetidos, pero no hace parte ahorita de el interés del curso y tampoco está contemplado en el microdiseño de esta asignatura. ¿Listo? Entonces, ahí les explico paso por paso también la resolución de un par de ejercicios. De hecho, también les explico el caso número 2 acá, cosa que no hago en el video, por lo tanto, pues vamos a darle continuidad. Saben perfectamente que el otro martes también vamos a seguir con este, así que probablemente el otro martes ya estemos trabajando el caso número 2 y estemos dejando este caso listo, este método listo, perdón. Y al final, como les digo, hay 4 ejercicios sencillos. ¿Listo? Que sería bueno que empezaran desde ya a practicar, a resolver. ¿Listo? Adicional a esta guía, fíjense, adicional al video que les compartí, a esta guía también les compartí unos videos pues, de estudio complementario, ¿cierto? Que como bien les digo acá en este mensaje, no son de mi autoría, ¿verdad? Hay de varios, de varios profesores, de varias personas, que les sirve para complementar lo que ya les expliqué. Porque básicamente estos videos son de solución de ejercicios, en ninguno creo que se explica pues con el nivel de detalle que yo les explico en qué consiste este método de integración por fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, si se fijan, lo que tienen es un buen abanico de opciones para complementar su estudio, para fortalecer esta temática. Bien, y por supuesto, la cereza en el pastel es este encuentro del día de hoy, que va a ser dedicado exclusivamente a aclarar las dudas y a resolver ejercicios. ¿Listo? Entonces, iniciamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo no quedó claro con respecto a el método en sí, para pues pasar posteriormente ya a resolver un par de ejercicios? ¿Dudas, inquietudes, chicos? Si ustedes intentan hablar todos al tiempo, yo no los voy a poder escuchar, entonces necesito que se organicen, no hablen todos al tiempo. Profe, a mí sí me gustaría que nos explicara un poquito más sobre la división de polinomios. Muy bien, excelente. Vamos a hacer algo, voy a hacer una pequeña encuesta rápidamente, que le va a aparecer en pantalla, y necesito que contesten con sinceridad, solamente como para hacerme una idea de cómo está el grupo ahorita. La pregunta es muy sencilla. ¿Vio el video? Aunque dice todos los videos, pero es uno solo, en realidad es uno solo, ojo. O sea que la pregunta correcta sería, ¿vio el video? No todos los videos. Ojo, no tenían que ver pues todos los demás que les compartí, no. Pues especialmente el único video donde yo les explico el método. Van 22, 23 de 30. Recuerden que esta encuesta es anónima. Yo no conozco no conozco la opción que usted va a marcar. 23 de 30,
Hay un grupo que todavía no ha enviado su respuesta, 24 de 30. Profe, a mí no me sale la encuesta. Trata de buscarla, trata de mover la pantalla de tu celular si es que estás desde un celular, porque debería salirte, como votación en curso, algo así. Bueno, No, yo hasta estoy el en el momento, computador y no me en el sale la computador no encuesta. te sale. Pues no sabría, la verdad no sabría qué. No sabría decirte qué está pasando ahí. ¿Alguien está en el computador? ¿Alguien más está en el computador y le salió la votación? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, prueba una vez finalice el encuentro actualizándola, porque me di cuenta de eso hace unos días. Tenía unas funciones inactivas, deshabilitadas, y apenas actualicé todo se restableció. Entonces, prueba actualizando. Bueno, hasta el momento han votado el 27 de 30, el 97% del curso, y les voy a compartir los resultados. Bien, fíjense, esa es la realidad ahorita. Solamente 8 personas vieron el video. 2 no vieron nada. Y 17 vieron una parte. Sea poquita o sea mucha, no sé, igual una parte es una parte. ¿Cierto? Y yo espero que con esa parte haya sido suficiente como para que el encuentro de hoy y el del martes de la próxima semana sea realmente productivo. Bien. Bueno. El compañero, no recuerdo quién era, nos pedía que por favor les ampliara un poco sobre la división de polinomios. Y sí, es una muy buena pregunta porque de hecho es, como bien se les menciono, hace parte de la fundamentación básica previa a este curso. ¿Listo? Quiere decir que en este curso o sea, no se trabaja, no se explica, no hace parte de los contenidos del microdiseño división de polinomios, ¿verdad? Pero se requiere, se necesita, y pues por supuesto yo entiendo y sé perfectamente que en ocasiones se olvida porque no se practica, ¿verdad? O porque no se entendió bien en su momento, y bueno, es necesario hacer, digamos, como un repaso del mismo. Entonces lo vamos a hacer en su momento porque, pues como bien sabrán, la división de polinomios la vamos a usar cuando nos encontremos con fracciones racionales. ¿De qué tipo? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuándo nos toca hacer una división de polinomios? Impropias. Cuando es una fracción impropia. Muy bien. Esa respuesta a mí me dice que, hombre, vio el video, excelente. Y una fracción impropia es aquella donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y el paso a seguir, ojo, el paso a seguir es convertir esa fracción impropia en una fracción propia. ¿Y cómo se hace? A través de la división de polinomios. Y digamos que los métodos para dividir polinomios es abierto, como ustedes deseen hacerlo. Recuerden que pues pueden hacerlo a través de una división de polinomios algebraica normal, pueden hacerlo a través de la división sintética, pueden hacerlo a través de la regla de Ruffini, en fin, hay diferentes alternativas. ¿Listo? Y de hecho, uno de los ejercicios que yo les traigo, que vamos a resolver ahorita, es sobre una integral de una fracción impropia. Entonces, en ese momento, pues digamos, daré algunas pautas, algunas indicaciones, recordaré algunas cositas acerca de la división de polinomios. Bien, en resumen, ya en un rato le voy a responder la pregunta al compañero. Sin embargo, muchachos, anótelo por ahí, porque fíjense, yo se lo decía en la clase pasada, anótelo por ahí, el estudiar, el revisar, el volver a recordar lo que es la división de polinomios, al igual que los diferentes casos de factorización, que ya a estas instancias se asumen que estos aspectos ya se dominan. Bien, entonces ya vamos a resolver un ejercicio que involucra una división de polinomios, y ahí estoy seguro que recordará mucho. Bien, pero pregunto, o respecto al método de integración por fracciones parciales, ¿se entiende claramente en qué consiste el método, en qué caso se usa, en qué casos en qué casos no se usa? ¿Verdad? ¿Quedó claro esa parte? Recuerden que la intención es una fracción quizás más compleja, escribirla como una suma de fracciones parciales, de modo que al pretender integrar una función racional, pues, más robusta, pues esta se puede hacer como una suma de integrales
un poco más sencilla, ¿verdad? Esa es la intención básicamente. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, si podría resolver un ejercicio de factores lineales repetidos. Muy bien. No, sinceramente no creo que nos alcance el encuentro el día de hoy porque recuerda que está contemplado el día de hoy y también el martes de la otra semana. Con toda seguridad lo vamos a hacer la otra semana. ¿Por qué? Porque la intención es, bueno, avanzar de manera segura, ¿listo? Es decir, yo primero pretendo que ustedes puedan afianzar, puedan comprender muy bien este primer caso, que es el caso de factores lineales no repetidos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios el día de hoy con respecto a este caso. Y bueno, si nos da tiempo, si nos queda tiempo, pues podemos adelantar el siguiente caso. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar directamente a la pizarra virtual, ¿verdad? ¿Me confirman que ahí estén viendo mi pantalla sin ningún problema? Sí, señor. Ahí, Todo Sí, bien. ok. profe. Les pregunto, ¿desean que vuelva a explicar el mismo ejercicio del video o resolvemos ya otro? ¿Qué dicen? Uno diferente, profe. Otra, Uno profe. diferente. Perfecto. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ok. Yo les había explicado que aquí no me cogen las tildes, entonces las voy a hacer por acá. Ok. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, la siguiente integral. Dice, la integral de x más 2 sobre x a la 2 menos 2x menos 15. X a la 2 menos 2x menos 15. Por dx. Si observen bien este ejercicio, esta integral, ¿verdad? X más 2 sobre x a la 2 menos 2x menos 15. Ya yo les había comentado que, bueno, cuando ustedes se enfrenten a una integral, a una función racional, ¿verdad? Donde, lógicamente, corresponde a la división de dos polinomios, o bueno, no necesariamente polinomios, sino más bien dos expresiones algebraicas, que yo creo que, bueno, eso lo dije en el video que les compartí, pero sí es bueno hacer la claridad, pues un polinomio es aquella expresión algebraica que tiene dos términos o más, ¿cierto? Pero pues podemos encontrar también un monomio. Es decir, este ejercicio puede ser fácilmente, pues, x sobre x a la 2 menos 2x, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tienen que ser dos polinomios, sino, bueno, de manera general, dos expresiones algebraicas, ¿verdad? Y ahí ya estamos siendo incluyentes con los monomios. Entonces, cuando nos enfrentemos a una integral, a una función de este tipo, pues, de una vez, pues, conviene que se nos prenda como esa chispa, esa lamparita y como tener presente que puede llegar a ser el método de integración por fracciones parciales el más útil para resolverlo. Bien. Entonces, porque fíjense, si ustedes de pronto intentan aplicar otro método, puede que sí, puede que no, ¿cierto? Yo podría hacer una sustitución a ver qué pasa, si cojo el denominador y derivo, me va a quedar 2x menos 2, ¿cierto? Pero luego entonces podría sacar factor común 2, factor de x menos 1, pero bueno, ¿qué sucede con lo de arriba? ¿Será que conviene, no conviene? Si yo cojo u de aquí abajo, no voy a poder reemplazar arriba, y si pretendo despejar x ahí, eso va a ser un complique. Entonces, si ustedes empiezan a probar otros métodos, probablemente se vayan a complicar un poco. ¿Listo? Entonces, vamos directo al punto. Vamos a resolver esta integral a través del método de integración por fracciones parciales. Y aquí podemos observar qué cosa. Como primera medida, ¿qué tipo de fracción es? ¿Una fracción propia o una fracción impropia? Propia, profe. Es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia?
Porque el Porque el grado de... exponente del denominador es mayor que el numerador. Sí, muy bien, pero digamos hay que hacer un pequeño ajuste en esa respuesta, ¿verdad? Profe, porque el grado El de- grado. El grado, muy bien, el grado, que ya sabemos que el grado corresponde al mayor exponente de la expresión algebraica. Entonces, el grado del polinomio de la expresión algebraica del numerador es 1, ¿verdad? El grado de la expresión del denominador es 2. Entonces, como el grado del denominador es mayor que el grado de la expresión del numerador, entonces hablamos de una fracción propia y entonces aquí no hay ningún problema. No hay que hacer división de polinomio, ¿verdad? Porque recordemos que el método de integración por fracciones parciales se aplica a fracciones propias. ¿Listo? Que también se puede hacer para fracciones impropias, pero haciendo un pequeño ajuste para llevarlo a una fracción. Que bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Listo? Entonces, el método que me dice inicialmente, bueno, lo que te dice es, esa expresión del denominador, factorízala, ¿cierto? Factorízala. Exprésala como un producto de expresiones algebraicas, ¿cierto? Entonces recordemos que factorizar es eso, factorizar es escribir o expresar como una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo el 6, yo digo, quiero factorizar el 6 y el 6 yo lo expreso como 2 por 3 y de esta manera estoy factorizando. ¿Listo? Lo estoy factorizando. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo como una multiplicación. Entonces, yo voy a tomar por acá, voy a escribir aquí, factorizando. Voy a factorizar esa expresión del denominador que es x a la 2 menos 2x menos 15. Y aquí es bueno saber factorizar. ¿Listo? Hay que saber factorizar. Principalmente, ¿cuáles casos? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño resumen. O sea, no lo voy a explicar, solamente voy a mencionar los casos y lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Listo? Primer caso que uno normalmente evalúa es el caso de factor común. ¿Listo? Posterior a ello, pues uno se debe preguntar si la expresión que tú quieres factorizar corresponde a un binomio, a un trinomio o a un polinomio de 4 términos o más. ¿Listo? Es decir, si es un binomio, si es un trinomio o si es un polinomio de 4 o más términos. ¿Listo? Entonces, con respecto a los binomios, caso importantísimo, que también vamos a usar seguramente, lo que es la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Listo? Principalmente este caso. ¿Listo? También aquí vamos a encontrar una suma o resta de cubos perfectos, que también hace parte de los binomios. Pero el que más se usa con frecuencia, en este caso, en este método, es la diferencia de cuadrados. Con respecto a los trinomios, todos. ¿Cuáles son todos? Hombre, trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, y el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Listo? Y para el caso de los polinomios que tengan 4 términos o más, pues factor común por agrupación de términos, básicamente. Entonces, fíjense, esos casos son los que les solicito, les pido que repasen, revisen. Factor común, diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c y factor común por agrupación de términos. Que son, como les digo, los casos que vamos a usar con mayor frecuencia y que aparecen con mayor frecuencia en este método de integración. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a volver aquí a la integral y vamos a factorizar esta expresión que está acá. Esto no es factor común porque si se fijan no hay ninguna variable común, tampoco hay un número común en los términos. Entonces, descartado factor común, pasamos a los trinomios, ¿cierto? Y no es un trinomio cuadrado perfecto porque el tercer término no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces, todo la apunta a que sea un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Y cómo se factoriza ese trinomio? Se abren dos paréntesis,
Se abren dos paréntesis, se coloca en ambos paréntesis la raíz del primer término una vez el polinomio está organizado con respecto, el trinomio está organizado con respecto a una variable, que en este caso la raíz de x a la 2 es x, colocamos x y x. En este primer factor, en este primer paréntesis, siempre vamos a colocar el segundo signo, el signo del segundo término que es menos, y en este factor vamos a colocar el producto de estos dos signos, del signo del segundo término y del tercer término. Menos por menos te da más. Por lo tanto, colocamos acá más. ¿Listo? Ahora, como estos signos son diferentes, yo voy a buscar dos números que multiplicados y restados, que multiplicados me den 15 y que restados me den 2. Cuando estos signos sean iguales, ¿verdad? Entonces buscaré dos números que multiplicados me den 15 y que sumados sean 2. Bien. Es decir, siempre voy a buscar dos números que multiplicados me den la tercera cantidad. Pero va a variar, ¿sí? O sea, puede ser sumados el del medio, restados el del medio, la cantidad el del medio. Pero, ¿de qué depende? Depende de los signos que quedan en estos dos factores. Si son iguales, son sumados; si son diferentes, son restados. Bien, ojo, estoy haciendo un pequeño repaso. Es decir, no estoy explicando el método. Si estuviera explicando el método, en primer lugar se nos va la clase solamente recordando los casos de factorización, ¿cierto? Y que bueno, eso hace parte más ahorita de su estudio autónomo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, conclusión aquí, necesito dos números que multiplicados me den 15 y que restados me den 2. Esos números son 5 y 3. 5 por 3, 15, 5 menos 3, 2. Y siempre vamos a colocar el número mayor en el primer factor. Ahí está factorizado. ¿Listo? Si ustedes se fijan, si ustedes resuelven este producto, van a llegar a esta expresión de acá. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan factorizar. Profe, ¿qué pasa? Profe, no era ¿Qué 3. pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se puede factorizar? Yo tengo un trinomio como esto que no se pueda factorizar. Bueno, en ese caso... Profe, Sí, cuéntame. no era un 3. Anda, perdón. Coloqué 2, pero dije 3. Seguramente dije 3, ¿no? 5 por 3, 15. 5 menos 3, 2. Correcto. Entonces decía, de pronto me pregunta alguien, bueno, profe, ¿cómo hago para cuando no se pueda factorizar? Bueno, cuando no se pueda factorizar, que realmente no se pueda factorizar, entonces ya estaríamos hablando de un término cuadrático puro, de una expresión cuadrática pura. Y en ese caso pues no lo vamos a ver en este curso. Es decir, cuando en los denominadores encontremos términos cuadráticos. ¿Listo? Entonces, por esa razón es importante saber factorizar. Profe, ¿y cómo yo sé? Otra pregunta que me pueden hacer, ¿cómo sé cuando una expresión se pueda factorizar o no se pueda factorizar? Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se determina eso? A través de el discriminante de una expresión cuadrática, ¿verdad? Y como para adelantarles un poquito, una expresión cuadrática, digamos, en su forma general, es de la siguiente manera: ax a la 2 más bx más c. El discriminante, que se simboliza como con un triangulito, es equivalente a la expresión b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Si el discriminante es mayor que 0, se puede factorizar, ¿cierto? Al igual que si el discriminante es igual a 0, pero cuando el discriminante sea menor que 0, no se puede factorizar. ¿Listo? Entonces, ahí igual está quedando la grabación, de pronto algunos están tomando notas como para que lo tengan en cuenta. Esta información es a modo de cultura general porque, hombre, yo no les voy a colocar una expresión que no se pueda factorizar. Una expresión cuadrática o una expresión algebraica que no puedan factorizar. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a trabajar aquellos casos donde encontremos factores lineales, sea repetidos o no repetidos. Entonces, si ustedes observan, bueno, tengo inicialmente una expresión cuadrática, pero al factorizarla me queda como un producto de dos factores lineales. De dos factores lineales no repetidos, que es justo el caso que estamos trabajando. ¿Listo? Pues vamos a ver. Se me olvidó colocar por aquí el caso que estamos trabajando. Es decir, caso número 1. Factores
lineales no repetibles. ¿Listo? Entonces, bien, lo que voy a hacer entonces es volver a reescribir mi integral original. Es decir, esta integral de aquí, que será igual a ¿qué? A la integral de x más 2 sobre, bien, ya no voy a colocar esa expresión, sino que la voy a colocar factorizada, que sería x menos 5 por x más 3 por dx, ahí vamos. ¿Listo? Entonces yo les sugería, les recomendaba que para escribir esta fracción, ¿verdad? O esta función racional como una suma de fracciones parciales, lo hiciéramos aparte, ¿verdad? Lo vamos a hacer aparte y posteriormente regresamos a la integral. Entonces, es justo lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar esta expresión y vamos a ver qué tratamiento le hacemos. ¿Listo? Vamos a ver. Ya está. Bien. Les explicaba. Este método estaba condicionado, o más bien la cantidad de fracciones parciales estaba condicionado a la cantidad de factores lineales, ¿verdad? Que tenga el denominador. Como en este caso hay dos factores lineales, significa que esta fracción, esta función o esta expresión racional yo la puedo expresar como una suma de dos fracciones. Así de sencillo, ¿listo? Si nos hubiera resultado tres factores lineales, entonces ya saben que sería una suma de tres fracciones parciales, pero como hay dos, nada más, ¿cierto? Nada más serían dos fracciones. Entonces, a cada fracción le voy a agregar en el denominador un factor lineal. En este caso sería, bueno, acá x menos 5 y por acá x más 3. Y que a cada una de estas fracciones, yo en el numerador, ¿qué voy a colocar? Una incógnita, ¿verdad? A esta la voy a llamar A esta la voy a llamar B. Y que el objetivo ahorita, ¿cuál es? Encontrar el valor de esas incógnitas, es decir, encontrar el valor de A y B, de modo que finalmente pues pueda escribir esta expresión como una suma de dos fracciones parciales. Bien, hasta aquí pregunto, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda, muchachos? Vamos bien, profe. No, profe, todo bien. Vamos bien. ¿Todo bien? Ah, bueno. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este denominador que está aquí, ustedes lo ven, este denominador que ustedes están observando acá, ¿sí? Usted lo va a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación. Es decir, esto que está aquí va a multiplicar a esta expresión y va a multiplicar a esta expresión. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un paso que normalmente no se hace, pero ustedes saben que pues yo para efectos de la clase, pues lo hago con bastante minucia. Pero no se hace, ya apenas usted lo comprende, lo entiende, pues ya en adelante pues lo hace de manera casi que inconsciente, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que resultaría aquí? Lo siguiente. Como toda esta expresión del denominador va a pasar acá a multiplicar, quedaría algo como esto. El x menos 5 por el x más 3 va a pasar a multiplicar a todo lo que está en este lado. ¿Y qué es
todo lo que está en este lado, pues ya usted sabe. Sería S A sobre X menos 5 más B sobre X más 3. Ojo, lo estoy haciendo paso por paso y lo voy a hacer por esta oportunidad nada más. Bien, repito, este denominador que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, o sea, pasaría a multiplicar a todo lo que está acá. ¿Qué es lo que hacemos ahora a continuación? Aplicamos la propiedad distributiva, es decir, ahora todo este factor va a multiplicar a esta fracción y va a multiplicar a esta fracción. Quiere decir que quedaría de la siguiente manera. X más 2 va a ser igual a ¿qué? A por X menos 5 por X más 3 sobre X menos 5 más B por X menos 5 por X menos 3 sobre, perdón, X más 3 sobre X más 3. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pregunto. ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué no se multiplica, digamos, la carita feliz A por X más 3 y B por X menos 5? Y luego lo de abajo. Perfecto, lo puedes hacer. Se puede hacer de esa manera, claro que sí. De hecho, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Te va a dar exactamente lo mismo. Lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Listo? Profe, Vamos a ver. Ahora, ahí se puede simplificar cosas, ¿verdad? ¿Qué se va a simplificar? En este caso, este X menos 5 de aquí se simplifica con el X menos 5 del numerador. Y acá este X más 3 se multiplica, se simplifica con este X más 3 que divide. ¿Cierto? Y eso finalmente me lleva a la siguiente expresión. A X más 2 va a ser igual a ¿quién? A A por X más 3 más B por X menos 5. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Porque es lo que resultó de cancelar acá. Como dice la compañera, profe, pero ¿y si yo hago ahí la carita feliz? Te va a dar exactamente lo mismo. Te lo garantizo. ¿Listo? Te va a dar exactamente lo mismo. Bien, y a esta expresión es que nosotros queremos llegar. A esta expresión de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es la expresión que me va a permitir a mí luego, ojo, obtener el valor de las constantes. Recuerden que yo en el video les expliqué dos métodos para encontrar el valor de esas constantes. ¿Quién me los puede resumir así rápidamente? ¿Cómo se encuentra el valor de esas constantes? El primero es por el sistema de ecuaciones lineales, igual a ahí el X más, no, primero haces el despeje, o sea, primero multiplicas y hacemos pues el despeje para que quede más o menos, bueno, no un despeje, una reagrupación para que quede más o menos igual a otro lado. Exactamente. Ya después aplicamos el método de sistemas lineales y encontramos el valor de A y de B. Y el otro, que para mí es el más sencillo, es hacer, o sea, no sé cómo explicarlo, buscar números que cancelen el... Hacemos el denominador a 0. Exactamente. Y ya, ahí ellos... Y lo reemplazamos en esta expresión. Sí. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Benjamín. ¿Quién me iba a decir algo? Adelante. yo tengo una duda. Claro.
Porque cuando usted pasa los dos términos, los dos factores del denominador al otro lado a multiplicar, lo multiplica con los dos, no sería con el primer término, solo. No con los dos, porque es que él pasa a multiplicar a todo lo que se encuentra al otro lado, pasa a multiplicar a todo esto, ¿sí ves? Esto que está aquí pasa a multiplicar a todo lo que está en el otro, en el segundo miembro de la ecuación. Por eso este paso, ¿sí ves? Quedaría aquí. Y luego, si se distribuye, multiplica a las dos fracciones. Pero Eso entonces responde tu pregunta. no le faltaría el paréntesis al a sobre x menos 5 más b sobre x más 3. Pero míralo acá, ahí está, ¿no? Que eso es un corchete en realidad. ¿Sí lo ves? De acá. ¿Te refieres a esto? Aquí. Me refiero arriba, que no Al tenía paso paréntesis. anterior. Sí. Ah, ya, ok, te entiendo. Pero no es necesario. Ya, no es necesario que lo lleve. O sea, tú dices que tendría que estar así, ¿no? Exactamente. Correcto. No es necesario que tengan ese paréntesis, ¿ya? Porque se entiende, ojo, y pues hace parte de las reglas de despeje y demás, que si yo tengo una expresión, un denominador, bueno, algo que está dividiendo en un miembro, pasa a multiplicar al otro miembro completico, ¿ya? Entonces, por eso es que en el siguiente paso sí es necesario colocárselo. Que yo se lo coloco, véalo aquí. Este y este. Ahí sí es necesario el paréntesis para decir, hombre, todo lo que está viniendo del primer miembro a dividir va a pasar ahora a multiplicar a todo lo que estaba acá. ¿Ya ves? Acá no es necesario que lo lleve. ¿Listo? Listo, bro. Ya saben que este paso, ojo, este paso de aquí, esto de acá, no es necesario, muchachos. No es necesario que lo escriba. Esto usted lo hace mentalmente. ¿Cómo? Porque usted dice, hombre, si ya yo sé que esto que está acá dividiendo va a pasar, ojo, si yo sé que esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Cuando él quede aquí, encima, ¿qué se va a cancelar? El x menos 5 con el x menos 5 y va a quedar a por x más 3. Cuando vaya aquí al otro lado, ¿verdad? ¿Qué se va a cancelar? X más 3 con x más 3 y va a quedar b por x menos 5, que es justo lo que queda acá. ¿Sí se dan cuenta? Justo lo que queda aquí. Entonces, por eso les digo que el paso no es necesario y que yo lo hago en esta oportunidad por única vez. Muy bien, retomando entonces lo que el aporte que hacía el compañero Benjamín. Que dice Benjamín es muy cierto, ¿verdad? Y yo sé que todos ahorita, los que vieron el video lo tienen claro. Existen esos dos métodos, pero hay uno que es mucho más sencillo que el otro. Pero tenía que mencionarle los dos. Tenía que explicarle los dos. ¿Por qué? Porque en el método, en el caso que sigue, caso número 2, que evidentemente no alcanzamos a trabajar hoy, en ese caso número 2, donde hay factores lineales repetidos, necesariamente tenemos que montar el sistema de ecuación. Claro está, una parte la vamos a poder calcular, o sea, una parte de las constantes las podemos calcular de manera directa, ¿verdad? Con los valores ideales que hacen 0 los denominadores, pero llega un punto en que me va a quedar faltando. Entonces, el sistema de ecuaciones es muy útil. Por eso tenía que mencionarle los dos. Pero eso ya lo van a ver con claridad ya en el próximo encuentro cuando hagamos un ejercicio de, este caso número 2, factores lineales repetidos. Bien. Entonces, vamos a aplicar el método. El método consiste, hombre, en reemplazar en esta expresión de aquí, ¿verdad? Que es la que me permite a mí calcular los valores de las constantes. Los valores ideales, es decir, lo que hacen 0 cada uno de los denominadores de las fracciones parciales. Entonces, si se fijan, me concentro en esta fracción y me pregunto, ¿cuál es el valor ideal de esta fracción? Es decir, el que hace 0 el denominador. ¿X igual a quién? ¿Cuál es el valor que hace 0 esta expresión? Más 5, 5. profe, ¿no? 5, porque 5 menos 5 da 0. ¿Cuál es el valor que hace 0 esta expresión? Menos 3. Menos 3, porque menos 3 más 3 da 0. Entonces, o sea, ¿cuál es digamos, la técnica general? Hombre, igual la expresión a 0 y despeje X. ¿Por qué se los digo? Porque en algunos casos, pues, que le quede, por decir algo, en el denominador le quede algo como esto.
2x menos 3. Y de pronto usted no tiene esa visión como para decir, bueno, el valor ideal aquí en este caso es 3 medios. Entonces, como de pronto no lo puede ver así a simple vista, usted lo que hace es que iguala 0 y despeja x. Le quedaría 2x igual a 3 y x igual a 3 medios. Y ese sería el valor ideal que voy a reemplazar en esta expresión para encontrar el valor de una constante. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar, digamos, el valor ideal de cada una de las fracciones parciales. Entonces, yo digo, x menos 5 es igual a 0. De aquí que x es igual a 5. No, en este caso, necesito igualarlo a 0 para saber que el valor ideal, el que hace 0 toda la expresión es 5, no necesito hacerlo. Cuando lo puedo determinar de manera visual, pues magnífico. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Este valor de x igual a 5, lo voy a reemplazar, ¿cierto? En esta expresión. ¿Listo? Entonces quedaría de la siguiente manera. Presten mucha atención. Quedaría algo como esto. 5 más 2 va a ser igual a ¿quién? A que multiplica a 5 más 3 más b que multiplica a ¿quién? A 5 menos 5. Ya voy a colocar los valores, no se preocupen. Y aquí quedaría 5 más 2 para que se den cuenta que estoy reemplazando en la x ese valor ideal, que es x igual a 5. Si usted resuelve esto, ¿qué va a suceder? Y siempre va a suceder de esa manera. Si se fijan, 5 menos 5 le da 0 y 0 por b, 0. Por lo tanto, toda esta expresión da 0. ¿Listo? Entonces me quedo con las otras. ¿Cuánto nos daría eso? 5 más 2 te da 7, ¿verdad? Igual a ¿quién? A, que multiplica 5 más 3, y 5 más 3 es 8. O sea que aquí daría por 8, A por 8. Y como recuerden que lo que yo quiero hacer es encontrar el valor de A, al despejar A aquí, el 8 pasaría a dividir, te quedaría que 7 octavos igual a, por lo tanto, hombre, A es igual a 7 octavos. ¿Listo? Y con esto estamos encontrando el valor de nuestra primera constante. El valor de A. Ahora, voy a repetir el proceso para calcular el valor de B. Pero ¿cómo lo hago? Hombre, ahora lo que voy a hacer es reemplazar el otro valor ideal. ¿Cuál es el otro valor ideal? El que hace 0 el denominador de la otra fracción parcial, que sería x más 3. Adelante, el que levantó la mano, creo que fue Sebastián. Sí, adelante, Sebastián. Sí, profe, disculpe, la pregunta es que tuve problemas de conexión. Vale. ¿Por qué seleccionamos x menos 5 en vez de a más 3 para calcular a? ¿Cómo repiten? ¿Por qué seleccionamos x menos 5? Sí, señor. Así Pues es. En vez de, a en vez de x más 3, que es el que está acompañando a. no, porque es que no tomamos como referencia es esta expresión. De igual manera también lo vamos a hacer ahorita con x más 3. Pero lo que vamos a tener, digamos, como referencia es los valores ideales que hacen 0 los denominadores de cada una de las fracciones parciales. Entonces, si te fijas, yo comienzo con esta. ¿Cuál es el valor que me hace 0 este denominador? 5, ¿verdad? Entonces reemplazo 5 en esta expresión. Luego, ¿cuál es el valor que me hace 0 el denominador de esta fracción parcial? Menos 3. Entonces reemplazo menos 3 en esta fracción. Entonces, cuando yo reemplazo el valor ideal, por ejemplo, de esta expresión, voy a encontrar A. Cuando yo reemplazo el valor ideal de esta expresión, voy a encontrar B. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, vamos a repetir el proceso, como le digo, con
ahora con este valor ideal que sería x más 3. ¿Ok? Entonces veamos. Yo digo x más 3 igual a 0 y de ahí despejo x. Es decir, x va a ser igual a menos 3. Ahora este es el valor que voy a reemplazar en ¿cuál expresión? En esta expresión de acá. Entonces sería menos 3 más 2. Menos 3 más 2 va a ser igual a que multiplica a menos 3 más 3 más b que multiplica a menos 3 menos 5. ¿Listo? Entonces vamos a ver, coloquemos el menos 3. Menos 3 más 2, menos 3 más 3, menos 3 menos 5. ¿Y lo ven? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder ahora? Como pueden observar, menos 3 más 3 da 0 y 0 por a da 0. Toda esta expresión es 0. Entonces resuelvo lo que queda. Nos daría menos 3 más 2, eso me da más 2, eso me da menos 1. ¿Sí o no? Igual a ¿qué? A b, que multiplica a menos 3 menos 5. ¿Cuánto es menos 3 menos 5? Eso me da menos 8, ¿verdad? O sea que esto daría menos 8. Y de aquí voy a despejar b. Al despejar b, sería menos 1 entre menos 8 va a ser igual a b. Por lo tanto, b es igual a ¿qué? A 1/8. ¿Listo? Y con esto acabamos de encontrar el valor de nuestra segunda constante, que es b. ¿Listo? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que procede a continuación? Bueno, entonces voy a escribir ahora sí los valores que encontré de A y de B en mi suma de fracciones parciales. Cuéntame. Cuando hayamos los valores de A y de B, ¿siempre van a quedar positivos? No, muy buena pregunta. Y no siempre van a quedar positivos. ¿Listo? No siempre van a quedar positivos. Puede quedar cualquier cosa. Profe, ¿y por qué Cualquier si acá valor le real. quedaron en negativos? ¿Por qué si acá le quedaron en negativos pasan a positivos? ¿A dónde? Creo que es El porque valor menos de por B. menos da más. Ah, correcto. Menos entre menos da más. Menos entre menos da más, por eso queda 1/8. Vale. ¿Listo? Listo. Entonces, permíteme, voy a organizar aquí. Vamos a colocar acá. Ya saben. Va a dividir aquí la hoja. Listo. Entonces, continuamos. Ya sabemos que el valor, como nosotros encontramos que A es igual a 7/8, ¿qué es esto? Permítanme. Encontramos que A es 7/8 y encontramos que B es 1/8. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en nuestra suma de fracciones parciales. O sea que esto nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cuánto vale A? 7/8. Lo podemos colocar aquí, lo vamos a colocar aquí. ¿Y cuánto vale B? 1/8. Lo colocamos acá. Listo. Chicos, si ustedes resuelven, tómense ese trabajo, haga ese trabajo, resuelva esta multiplicación, esa suma de fracciones. Si ustedes resuelven esa suma de fracciones, con toda seguridad van a llegar a esta expresión original.
¿verdad? Entonces, ¿dónde cobra importancia el descomponer en fracciones parciales? Recuerden que lo que queremos hacer en últimas es integrar esta fracción, esta función. Entonces resulta que integrar para integrar esta función es más fácil integrar la suma de estas dos, porque de hecho son integrales inmediatas. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a volver a nuestra integral. Entonces recordemos que lo que nosotros queremos es integrar esta función. Entonces, para integrar esta función, yo lo que estoy haciendo es reescribir esta función como esta suma de estas dos funciones. O sea que nos quedaría la integral de esta suma de fracciones parciales. ¿Listo? Y ya usted sabe que lo que vendría posteriormente es compartir la integral. ¿Se dan cuenta? Porque esto es equivalente. Hombre, esto de aquí es equivalente a esto de acá. Es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Solo que integrar esta suma de estas dos expresiones es mucho más sencillo que integrar esta sola. Entonces, continuamos y ya con esto estaremos prácticamente ya terminando nuestra integral. Vamos a ver. Voy a distribuir la integral. Recordemos que las constantes salen. Entonces me quedaría 7 octavos de la integral de 1 sobre x menos 5 por dx más 1 octavo por la integral de 1 sobre x más 3 por dx. ¿Cierto? ¿Y cómo resuelve usted esta integral? Es una integral inmediata, muchachos. Es una integral inmediata que les invito a que las tengan a la mano. ¿Cierto? Que son las integrales que arrojan logaritmo natural. ¿Y cuál es esa integral inmediata? Se la voy a copiar por acá. Cuando se tenga la integral de 1 sobre x más o menos una constante, eso le va a dar logaritmo natural de x más o menos esa constante. ¿Listo? Esta es la integral inmediata que vamos a aplicar a continuación. ¿Sí lo ven? Entonces, finalmente, esto nos daría lo siguiente, veamos. Nos daría, ¿quién me va diciendo? A ver, ¿cuánto da esto? 7 octavos. Ajá. Logaritmo natural de x menos 5 correcto menos, más, perdón, más ajá Un octavo logaritmo de logaritmo natural x más 3 más una de constante. x más 3. Correcto. Y aquí les informo que ya hemos terminado nuestra integral. ¿Listo? Esta sería la solución de esta integral. Bien, y en esto, pues, en eso consiste el método de integración por fracciones parciales para este caso 1, que es factores lineales no repetidos. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Y ya he mejorado aquí la estética de la pizarra, entonces un desorden. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a resolver o vamos a dejar por lo menos planteado el de una integral, el de una fracción impropia. Bien. Porque bueno, no lo vamos a alcanzar a terminar, pero pues, creo que les interesa bastante la primera parte, que es la división de polinomios. Entonces vamos a ver.
vamos a resolver entonces, o a dejar planteada la siguiente integral, ya les tocaría a ustedes terminarla. Ya, 3x a la 2 menos, perdón, 3x a la 3 menos 6x a la 2 más 7x menos 2. Sobre x a la 2 menos 2x. Por dx. Bien. Bueno, y aquí voy a hacer una pausa porque han enviado algunos mensajes. Anderson dice que tiene internet muy inestable y no logro observar ni escuchar muy bien que se sale de Zoom. Lo lamento bastante, Anderson, pero bueno, recuerda que yo les voy a estar compartiendo la grabación de este encuentro. Jorge nos dice que Jennifer Leguía no ha podido conectarse estos días a clase por problemas de conexión y ya trata de entrar y la saca de la reunión. Bueno, coméntale lo mismo a Jennifer, Jorge, por favor. Y Luz Day me envió un mensaje por interno donde excusa a la compañera Doray. ¿Listo? Entonces, también comentarle a la compañera que no hay ningún inconveniente, pero que es su compromiso ponerse al día, ponerse al tanto de este encuentro. Muy bien, entonces vamos a agilizar ya para dejar esto planteado y bueno, pues repasar un poquito esa división de polinomios, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Ahí, como pueden observar, esto es una fracción impropia, ¿verdad? ¿Por qué impropia? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, cuando nos encontremos una integral o una fracción impropia, pues conviene realizar una división de polinomios de modo que podamos obtener una fracción propia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué una división de polinomios? Ustedes deben tener en cuenta lo siguiente, esto para que lo recordemos. Cuando usted realiza una división, ¿verdad? Cuando usted tiene, por ejemplo, un divisor entre un dividendo, bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Un divisor entre un dividendo, usted llega a obtener un residuo y un cociente. ¿Listo? Esto es lo que se conoce también como el algoritmo de la división. Y usted esa división original, es decir, la del divisor entre el dividendo, la puede expresar como la suma entre el cociente más el residuo sobre el dividendo. Bien, esto es lo que nosotros pretendemos. Esta división original, expresarla como una suma entre el cociente más el residuo y el divisor. Pero, ¿qué va a pasar? Que esta fracción, con toda seguridad, será una fracción propia. ¿Listo? Entonces, insisto, esto es lo que se conoce como, se le llama también como el algoritmo de la división. ¿Listo? Pues vamos a ver. Esto se me va a apagar, creo. Permítame un segundito. Vean. Vamos a hacer entonces esta división, que sería, y lo vamos a hacer a través del método de división de polinomios. Es decir, vamos a dividir 3x a la 3 menos 6x a la 2 más 7x menos 2 entre x a la 2 menos 2x. Pero este método sugiere que primero las expresiones estén organizadas de mayor a menor exponente, o sea, la expresión está organizada, los términos estén organizados
de mayor a menor exponente y que en caso de que haga falta algún término, pues dejemos el espacio o completemos con un set. Bien. Para el caso del numerador, es decir, el divisor, no hay ningún problema porque si se fijan es una expresión que está, una expresión completa, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y término independiente. En el denominador tenemos x a la 2, x a la 1 y pues nos haría falta el término independiente, ¿verdad? Que lo completamos con 0. Entonces esto nos daría 3, ojo, 3, x a la 3 menos 6, x a la 2 más 7x menos 2, lo vamos a dividir entre 2x a la 2 menos 2x, hombre, más 0. ¿Listo? Entonces, bien, comienzo. ¿Por quién tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé 3x a la 3? ¿Quién me dice? ¿Por quién debo multiplicar x a la 2 para que me dé 3x a la 3? ¿Por quién? 3x. Por 3x. Claro, porque 3x por x a la 2, eso me da 3x a la 3. Entonces, 3x por x a la 2, 3x a la 3. Acá coloco menos 3x a la 3. Continúo. 3x por menos 2x, tengo que terminar la multiplicación, ¿verdad? 3x por menos 2x, eso me da menos 6x a la 2. ¿Qué coloco acá? Más 6x a la 2. 3x por 0 me da 0, pues aquí coloco 0. Ja, colocar más 0 menos 0 es irrelevante porque en últimas el 0 es 0. ¿Verdad? Pero bueno, siguiendo la misma teoría, bueno, coloquemos menos 0. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos una línea y hacemos la suma algebraica de esas expresiones. Y si observan aquí, se va a cancelar 3x a la 3 menos 3x a la 3, se cancelan, da 0. Pues en últimas esa es la idea, que siempre se cancelen esos primeros términos. ¿Listo? Y también, en este caso, se está cancelando menos 6x a la 2 más 6x a la 2. Siempre se cancela, no siempre, en este caso es coincidencia, también se canceló, pero no siempre se van a cancelar. ¿Listo? Entonces veamos. Esto nos da 0, entonces 7x menos 0 pues da 7x. Ahora bajo este otro término que sería menos 2 y repito, y ahí quedaría. ¿Por qué queda ahí? Hombre, porque si se fijan, pues no puedo multiplicar a x a la 2 por ningún otro término para que me dé 7x. Bueno, en realidad sí se podría, pero si se fijan, este vendría siendo el residuo de esta división. En este caso es una división sencilla. Listo, ya ahí no puedo continuar. Ahora, vamos a ver. Ya ustedes saben que esta expresión de acá es el divisor, esta expresión de acá es el dividendo, esta expresión que resultó acá es el cociente y esta última expresión de acá es el residuo. Bien, en otras palabras, cuando el residuo sea de menor grado del dividendo, hasta ahí llega la expresión, la división. Entonces, esta división que teníamos por acá, miren cómo la vamos a reescribir. Vamos a reescribir de la siguiente manera. Teniendo en cuenta lo que le comenté hace un rato. Dividendo entre divisor, véalo acá, y ese de estos, dividendo entre divisor va a ser igual a cociente más residuo sobre dividendo. Es decir, va a ser igual a cociente. ¿El cociente cuánto es? 3x más el residuo. ¿Cuánto es el residuo? 7x menos 2 sobre el dividendo. ¿Y quién es el dividendo? ¿Quién es el dividendo? A ver. X a la 2 7x menos 2, profe. X a la 2 menos 2x. Menos 2x. Ahí está. X a la 2 menos 2x. ¿Sí lo ven? O sea, logré escribir esta división, o sea, esta expresión, esta función racional, esta división de polinomios, como una suma de dos expresiones. Y fíjense lo que resultó acá. Ya ahí tenemos una fracción como una fracción propia. Ok,
que ya la vamos a resolver normal a través del método de fracciones parciales. Entonces, esto va quedando entonces de la siguiente manera. Esta integral va a ser igual ¿a quién? A la integral de 3x más 7x menos 2 sobre x a la 2 menos 2x por dx. Que en últimas, esto va a ser igual ¿a quién? A la integral de 3x por dx, que ya usted se la sabe de memoria, más la integral de 7x menos 2 sobre x a la 2 menos 2x por dx. ¿Cierto? Esta integral ya usted la conoce, eso da 3x a la 2 sobre 2, ¿verdad? Y esta integral que está aquí, adivine cómo la va a resolver. ¿Cómo la va a resolver? A ver. Factorizando. Exacto, a través del método de integración por fracciones parciales. Solo que acá ya tenemos una fracción propia. Entonces, se la voy a dejar un poco más expandida. Vamos a ver, esto daría lo siguiente. Si yo factorizo esa expresión, esto da x factor ¿de quién? De x menos 2. Y ahí tenemos dos factores lineales. X es un factor lineal. Entonces ya cuando usted vaya a querer resolver esta integral de acá, ¿cierto? Ya usted la resuelve a través del método de integración por fracciones parciales, que eso va a ser igual ¿a qué? Recuerde que usted entonces lo escribe como una suma, bueno, solamente vamos a tomar esta partecita acá, nada más para dejarlo indicado. Este ejercicio van a tener que terminarlo ustedes. Esto ya sería como resolviendo aparte, ¿cierto? Esto nos da, entonces, a sobre x más b sobre x menos 2. ¿Sí lo ven? Y lo resuelven igualito que ahorita, solo que ahora, bueno, está un poco más sencillo. Listo. Cuando ya tengan a y tengan b, entonces ahí resuelven las dos integrales y listo. Y no se pueden olvidar de la primera parte, es decir, de esta integral de acá, que también hace parte de la integral original. ¿Listo? Entonces ya les corresponde a ustedes terminar este ejercicio. Chicos, ¿quedó claro? ¿Me siguieron? Y ahí lo que resta es, digamos, seguir practicando un poco la división de polinomios. En este caso fue una división sencilla, pero en últimas eso es lo que van a aplicar. Ya, ese es el método que van a usar, esa es la división que van a hacer cuando les toque una fracción impropia. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, claro. Profe, ¿podría subir su pantalla un momento? Claro. Profe, ¿Listo? Dime. se me está olvidando comentarle que la compañera Juliet Carbonó, ella tiene unos problemas en los riñones, no ha podido asistir a estas clases, pero me dice que se va a poner el día en lo pronto. Ah, perfecto. Dile que bueno, ahí van a quedar las grabaciones y que sí que es importante que se ponga al tanto. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya para ir cerrando, ¿cómo vamos a quedar el día de hoy? Bueno, ya ustedes tienen una guía de ejercicios de estudio, resuelvan esos 4 ejercicios. Yo les voy a mandar, bueno, les mando esta grabación y también les voy a mandar un videito donde resuelvo un ejercicio del caso número 2, es decir, factores lineales repetidos, para que lo vayan revisando. El próximo encuentro, el próximo martes, nos encontramos a la hora habitual, 8 de la mañana, y ya sería ese encuentro para dejar listo todo el método. Es decir, vamos a resolver ejercicios así como hicimos hoy, de caso 1 y de caso 2. Pero, insisto, usted tiene que hacer su trabajo previo a cada clase. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? Profe, ¿puede compartir los asistencia. apuntes?
Perfecto, ya la lista de asistencia se las estoy enviando acá en el chat, les acabo de hacer ahí un spam para que firmen su asistencia. Van a tener unos 15 minuticos para firmarla, ¿bien? Entonces voy a ir cerrando la grabación.